Que no es quien te manda. Hay que guardar la independencia. Haz que el pastor gane su dinero. Deja que él haga todo el trabajo. Al acudir al templo, siéntate muy atrás, cerca de la puerta. No cantes, o si cantas, canta bien destemplado. No des tus contribuciones por adelantado. Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale. No animes al pastor. Si te gusta el sermón, cállatelo, pues muchos pastores se perjudican por causa de la adulación. No permitas que la sangre de él esté sobre tus manos. Cuando cuentan las faltas de tu pastor a todos los que te visiten, ¿quién sabe si de otra manera ellos lo descubrirán? No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos, por lo menos mientras la congregación tenga tal pastor. Si hay algunos miembros animados que le sirven a su iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusivista. Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Cooperando como se sugiere arriba, tú matarás por seguro a tu iglesia. Ya sabe lo que tiene que hacer si quiere matar a la iglesia. Sí. Hermano Gabriel, pásate por favor. Eso no es idea mía, hermanos, yo lo saqué de internet, no creen que yo lo inventé, para que no me echen a mí la culpa. Dice, mi ausencia de la iglesia. Las citas se van a leer, ¿no? No, ok. Dice, hizo que algunos dudaran de que el cristianismo sea real. Hizo que otros pensaran que yo soy un hipócrita. Hizo que muchos consideraran mi bienestar espiritual y el de los demás como asunto sin importancia. Hizo que se debilitara la eficacia del culto en la iglesia. Hizo que el predicador encontrara más difícil presentar el mensaje. Hizo que los hermanos se desalentaran y por ende no alcanzar una bendición de Dios. Hizo que muchos dejaran de asistir a la iglesia. Hizo que me fuera más difícil enfrentarme a las tentaciones del maligno. Hizo que el diablo tuviera más poder sobre las almas perdidas. Hizo que se propagara más el hábito de no asistir a la iglesia. Eso hace la no asistencia a la iglesia. Mi ausencia de la iglesia o mi ausencia del templo, eso es lo que hace. Que otros duden de que el cristianismo es real, que otros piensen que soy un hipócrita, hace que se debilite el culto de la iglesia. Todo eso hace la ausencia del templo. Hermana Juanita, hermana Karina, por favor salgan con los niños. Los niños van a salir. Mientras busquen en su Biblia, hermanos, Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13.
Vamos a leer el versículo 11. Nehemías 13, 11. Vamos a leer juntos, hermanos. Nehemías capítulo 13, versículo 11. Todos juntos leamos, hermanos. Dice: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Quiero que meditemos, hermanos, en esa pregunta. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Hace años, hermanos, encontré un escrito que tenía como título La enfermedad del domingo. La enfermedad del domingo. Dicen que ataca especialmente a los cristianos. Los síntomas varían, nunca se relacionan con el apetito, nunca duran más de 24 horas. O sea, nunca se relacionan con el apetito, porque quien tiene esa enfermedad del domingo tiene hambre, come. O sea, no es problema. Nunca dura más de 24 horas, solo el domingo. Nunca se llama al médico. Al final, siempre resulta fatal para el alma. Esta enfermedad se ha propagado terriblemente, destruye a miles cada año. Incluso es contagiosa. Pues si le ataca al padre o a la madre, también los hijos se ven infectados, pudiendo dejar secuelas para toda su vida. El ataque viene repentinamente cada domingo. No se siente ningún síntoma el sábado. Por la noche el paciente duerme bien y despierta el domingo sintiéndose bien. En algunos casos los enfermos sienten el ataque estando en cama y deciden seguir acostados algunas horas más, pero para luego levantarse. En algunos casos el paciente se levanta, desayuna bien, pero a la hora en que se escuchan las campanas o el reloj, dice que viene un ataque feroz. Hasta que terminan los horarios de los cultos, entonces el paciente se siente más aliviado y come perfectamente bien. Durante la tarde se siente mucho mejor, está en condiciones de salir a caminar, ver televisión, leer el periódico, pero qué coincidencia. Cuando se llega a la hora del culto de la tarde, vuelve la enfermedad. Se sienten mal. Por eso se le llama la enfermedad del domingo. Hermanos, ya saben de qué voy a hablar. Miren lo que dice esta pregunta. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Si ustedes leen el capítulo 10, el versículo 39, ustedes van a leer que ellos prometieron nunca abandonar la casa de Dios. Pero promesas solamente. Habían tenido un avivamiento en el capítulo 9, capítulo 10, había tanto entusiasmo, y el capítulo 10 termina con este versículo 39 donde dice: no abandonaremos la casa de Dios. No abandonaremos la casa de Dios. Pero resulta que cuando están Nehemías es cuando dicen estas cosas. Pero Nehemías se va otra vez a Babilonia por un tiempo, regresa y se encuentra la casa de Dios abandonada. Lo que prometieron, lo que dijeron que iban a hacer, no lo hicieron. Pasó el tiempo, Nehemías regresa y se da cuenta que está abandonada la casa, y es por eso que él se pone junto a los oficiales y les pregunta: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Los oficiales, hermanos, eran los gobernantes, y los gobernantes, como tenían autoridad, ellos podían haber, está mal, ¿verdad?, pero podían haber obligado a la gente a no desatender el templo. Digo está mal porque que usted venga al templo por obligación, Dios no lo toma en cuenta. ¿Para qué? Dios no sabe.
eso por obligación me refiero a que es que tengo que hacerlo. No. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista, hermanos? Anhela mi alma y aún ardientemente, o sea, no es solamente el venir al templo, sino venir con interés, venir no por obligación, venir con entusiasmo, venir deseoso de estar en la casa de Dios, ardientemente desea los atrios de Jehová. Ardientemente desea los atrios de Jehová. Hermanos, Nehemías les dice a los oficiales, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Cuál casa estaba abandonada, hermanos? El texto lo dice. La casa de Dios. Les voy a decir esto, hermanos. Ninguno puede decir, yo quiero mucho a mi mamá, yo amo mucho a mi mamá, pero no quiero estar en su casa. Si ama a su mamá, usted va a querer estar allá en la casa de su mamá. Mayor tiempo que pueda. Va a querer estar. Pero no puede decir, yo amo a mi mamá, pero no quiero estar. Si usted dice, yo amo a Dios, pero no quiero estar en su casa. Y alguien puede decir, es que yo en mi casa puedo orar, en mi casa yo puedo leer la Biblia. Pues si ora y lee la Biblia de manera correcta, se va a dar cuenta que allí dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si ora y lee la Biblia correctamente, se va a dar cuenta que, hey, yo no puedo estar acá solo. Yo necesito congregarme. Yo necesito ir al templo. Bueno, estaba la casa de Dios abandonada. La casa de Dios era la casa que estaba abandonada. La casa de Dios. Esto es que el propietario o la propiedad, el dueño de esa propiedad era Dios. El propietario era Dios. Hermanos, a veces cantamos cosas que no entendemos, que no razonamos. Y a veces oramos cosas que no razonamos. Por ejemplo, estamos en el templo y no le decimos a Dios en oración, Señor, te invitamos que estés con nosotros. ¿Te invitamos? ¿Quién no es el dueño de aquí? ¿No es la casa de Dios? ¿Cómo que te invitamos? A veces oramos como si nosotros fuéramos los dueños. Y hasta cantamos. Te invitamos, oh Cristo. Ya no les digo, ¿no? Porque no sé cantar. Te invitamos. ¿Cómo te invitamos? Ya hablaba yo algo de esto el domingo pasado, hermanos. Un invitado, pues nomás está a lo que uno le diga, a lo que uno le diga. Nada más. Y si le dice uno, si es por supuesto persona ordenada, va a esperar que le diga uno, siéntate, y dónde se va a sentar. No va a decir a qué hora es la comida y de todos colores veo menos café, no. Va a esperar que le ofrezcan el café, y va a esperar que le ofrezcan la comida y que le van a decir, siéntese aquí o siéntese allá. Ese es el invitado. Y a veces cantamos que te invitamos. ¿Qué es el dueño? ¿No es esta la casa de Dios? La casa que estaba abandonada, hermanos, era la casa de Dios. Significa que Dios estaba presente en ese lugar. Hermanos, el templo es donde se reúne la iglesia y es donde está la presencia de Dios. Alguien puede decir, es que Dios está en todas partes. Sí, es cierto, Dios está en todas partes, pero la manifestación de la presencia de Dios no va a ser en una cantina, no va a ser en un antro, como dicen los muchachos ahora, no va a ser en una disco. La presencia de Dios se va a manifestar en un lugar donde se reúne su iglesia. Eso es la casa de Dios. La casa que estaba abandonada era la casa de Dios. Hermanos, nos acostumbramos a todo. Y nos acostumbramos a que el domingo podemos venir al templo y no nos acordamos que muchos no pueden reunirse. No tienen un lugar donde reunirse. Hay iglesias que en Estados Unidos, hermanos, hay iglesias que andan pidiendo prestado donde reunirse, que andan rentando donde reunirse, y cuando no les alcanza, pues piden prestado un lugar donde reunirse. Y como estamos tan acostumbrados a que tenemos un lugar, pues venimos cuando queremos. Nos acostumbramos a que hay un lugar donde reunirse
y no le damos valor o la importancia, hermanos. Si decía el salmista, hermanos, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Si Dios le dijera a usted, pídeme, ¿qué quieres? ¿Qué le diría a usted? El salmista dijo, yo le pido una cosa nomás, que esté yo en su casa. Esa era la petición que la Biblia hacía a Dios. Ahora, hermanos, qué tremendo es eso, darle tanta importancia a la casa de Dios, darle tanta importancia al lugar donde Dios se manifestaba. Contaba un hermano que un día, un fin de semana, un viernes, para nacer sábado, dice él, una de mis niñas invitó a una amiguita de ella, 7 años, iban a cumplir 7 años las dos, y la invitó a quedarse en la casa. Todo estuvo muy bien, dice, yo estaba mirando la televisión hasta medianoche, me quedé dormido, despierto, y me doy cuenta que las niñas todavía están jugando, como otro día no iban a la escuela, pues estaban felices, ¿no? Hasta que dice, les dije, es hora de acostarse, ya. Vayan a lavarse los dientes, se ponen sus pijamas y se van a acostar. Cuando yo dije eso, con el cepillo de dientes en la mano, la otra niña dice, quiero hablar con mi mamá. Y luego le dije, es que tu mamá y tu papá ya están dormidos a estas horas. Pero empezó, dice, su barbilla a temblar. Quiero hablar con mi mamá. Y yo dije, vale más que le presté el teléfono, porque no habrá problemas aquí. Le presté el teléfono y empieza a decirle a su mamá, mamá, quiero que venga por mí. Es que estoy en una casa ajena. Y yo no quiero ni imaginarme cuando despierte y que no me encuentre en mi casa. Yo quiero irme con ustedes. Y tuvieron que venir por ella, porque ella quería estar con su mamá. No podía pasar la noche fuera, lejos de su mamá. Hermanos, si nosotros quisiéramos, si nosotros anheláramos estar en la casa de Dios. La casa que estaba abandonada era la casa de Dios. ¿Cómo estaba la casa de Dios? ¿Cómo estaba, hermanos? A ver, ¿cómo estaba la casa de Dios? Abandonada. La casa de Dios estaba abandonada. Hermanos, en el caso del tiempo de Nehemías se refiere a un templo. Él había reconstruido el templo. Era el lugar donde Dios se manifestaba. En el caso de los tiempos de Nehemías se refiere a un edificio. Y significaba que ya no iban a sacrificar allá al altar. Significaba que ya no iban a adorar al templo. Ya no se reunían, ya no se congregaban, ya no se llevaban a cabo en el templo cultos a Dios. No cumplían con las ofrendas ordenadas. Eran todo tipo de ofrendas. Faltar, hermanos, a los cultos no era nada más en el tiempo de Nehemías. Faltar a los cultos también es en nuestros días. Tan normal. La casa de Dios abandonada. Estaban platicando de alguien que se va a empezar un culto. Estaba el pastor, la familia del pastor y 2 miembros de la iglesia. Son los que estuvieron en el culto. Y alguien pudiera cantar y decir, ¿dónde están los que cantaban aleluya? ¿Y dónde están los que cantaban gloria a Dios? ¿Dónde están? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? La casa de Dios estaba abandonada. Hermanos, no se trata de que es que quiere que estemos en el culto. No, señor, les voy a decir una cosa. Cuando uno se da cuenta que alguien no viene, se está dando cuenta de que no tiene ningún interés en adorar a Dios. Eso es lo que se dan cuenta. Que no tiene ningún interés en adorar a Dios. No tiene ningún interés en saber de las cosas de Dios. Eso es lo que uno se da cuenta. La ausencia en el templo es que le importa más el partido de Yaquis, que le importa más otras cosas que las cosas de Dios. Eso significa. Hace
mucho tiempo yo dije algo semejante y hubo molestias. Porque estaba diciendo la verdad. No habían venido al templo porque estaban ahí en el estadio. En Agua Prieta, hermanos, ya lo dije en alguna ocasión. En Agua Prieta fui a predicar y me dice el pastor, hermano, nomás que en la tarde no va a haber culto. Cuando le pregunto, ¿y eso, hermano? ¿Por qué no? No, hermano, es que está la liga interregional de béisbol. Y por los hermanos se van al béisbol. Y era la liga interregional, ¿qué liga del Pacífico? No tiene nada, por lo menos la liga del Pacífico. Vale la pena. Liga interregional. Y por ese tipo de béisbol llanero, dejaban de ir al templo, hermanos. Sí, no es la mera asistencia al templo, hermanos. No es que uno diga, es que tiene que estar, es que, no vino fulano, es que se está dejando ver la falta de interés por las cosas de Dios, que le importan más otras cosas que las cosas de Dios. Eso es lo que se está dejando ver. La casa de Dios estaba abandonada. El hecho de estar abandonada, hermanos, de faltar a los servicios en el templo, era un síntoma del deterioro religioso, de cómo estaba dañándose la religión en ese día o en esos tiempos. La ausencia de los servicios en el templo, hermanos, era un síntoma de que servir y glorificar a Dios no importaba, que eran más importantes otras cosas. Hoy día vemos lo mismo, hermanos. Y sí se puede decir, es que el templo de Dios ya no es un edificio como este. El templo de Dios somos nosotros. Sí es cierto, la Biblia lo enseña. Pero también la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es que no dejemos de reunirnos donde se juntan los demás cristianos para adorar, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como algunos tienen por costumbre. Una expresión que se usa cuando se viene al templo es, voy a la iglesia. Entendemos, el templo no es la iglesia es la gente. Pero el lugar donde nos reunimos es importante, hermanos. Porque ese lugar es donde Dios se manifiesta. Es el lugar donde la presencia de Dios se siente, no en otro lugar. Se lo voy a decir, hermanos. No es que tenga oídos puros, vírgenes para nada. Pero a mí no me gusta estar en muchos lugares públicos donde se oyen unas palabrotas. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios se mueve ahí? Donde le avienta la cerveza, ahí se mueve el Espíritu de Dios. No, hermanos, no. Donde la presencia de Dios se puede sentir es en donde estamos congregados en su nombre, porque el Señor dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero en mi nombre, no allá en la taberna, no allá en el antro, no allá en la disco, no allá donde hay un montón de borrachos y gente maldiciente. No allí, hermanos. Cuando tenemos miembros que no asisten a los servicios, hermanos, nos damos cuenta de que no contamos con ellos, porque regularmente, ya me puede decir, el asistir no significa que se va a servir, pero regularmente el que no asiste, no sirve tampoco. El que asiste, hay más posibilidades de que sirva en algo. Entonces, cuando uno se da cuenta que algo no era, no puedo contar con él, sencillamente. No es que nos interese que un gran número de personas lleguen. Nos preocupa que la baja de asistencia muestre que hay falta de interés y de entusiasmo por las cosas de Dios. Por algo dijo el Señor Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Hay otros intereses que toman el lugar de Dios. Hay otros intereses que toman el lugar de las cosas de Dios. La presencia de los que no creían, la ausencia de los que no creían, yo creo que influyó
en los que no estaban asistiendo al culto en el templo. Porque había amonitas, había moabitas, gente que no les importaba estar en el templo, pero que estaban cerca o alrededor de los del pueblo de Israel. Y sin duda que influyeron en él, y sin duda que mucha gente influye. Y vamos a esta televisión, cómo influye, cómo quita la atención para las cosas de Dios. Es increíble, hermano. Recuerdo cuando salía la novela, una novela muy preferida de los hombres en aquel tiempo, Mirada de Mujer. Es increíble. Pero hay quienes se quejaban de que no podían asistir a alguna actividad en la iglesia porque iban a perder la novela. Y como no saben usar la computadora, no pueden mirar TV Azteca con los capítulos atrasados. Pero la preocupación era esa, ¿no? Es que es la hora de la novela. ¿Qué cosas es? Bueno, ese es el pueblo de Dios, que dice que es de Dios. ¿Por qué está abandonada la casa de Dios? ¿Saben, hermanos? Una razón para que estuviera abandonada, y se puede mirar en el capítulo 13, los primeros 3 versículos. Una razón para que estuviera abandonada era la ignorancia. Qué triste que le digan a usted ignorante, ¿verdad? Una vez a mí me dijeron, no, es que tú eres un ignorante en esto. Sí, sí. Pero qué feo se oye, ¿verdad? Ignorante. Ellos abandonaron la casa de Dios por ser ignorantes. Sí, hermanos. Lean los versículos 1 al 3 y se van a dar cuenta de la ignorancia que ellos tenían. ¿Sabe qué se ignora? ¿Qué ignoran las personas que no asisten regularmente al templo? Ignoran que poco a poco se van deslizando. Que poco a poco se van a ir al mundo. Que poco a poco ya no nos vamos a mirar en la casa de Dios. Eso ignoran. Son ignorantes. Ignoran que Dios manda, no dejen de congregarse. Ignoran. Pues hacen los ignorantes. ¿Sí? También, hermanos, ellos habían dejado de asistir al templo porque no se habían apartado del mundo, seguían con las prácticas del mundo, por eso no asistían a los cultos, a que no se habían apartado del mundo. Capítulo 13, versículos 1 al 3 también. Vamos leyendo de manera alternada, hermanos. Nehemías 13, versículos 1 al 3. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. ¿Por qué no se rendían? Porque ignoraban. Miren, hermanos, cuando ellos escuchan la ley, entonces se dan cuenta de cosas que no debían de hacer, como estar mezclados con moabitas y amonitas. Entonces se dan cuenta. Ignoraban. Y alguien pudiera preguntar, ¿ignoraban? ¿No sabían que no debían de mezclarse con gente que no era del pueblo de Dios? ¿No sabían? Un problema que tiene el pueblo de Dios aún en nuestros días, hermanos, es que necesita que se les esté recordando y recordando y recordando. Y alguien puede decir, esto yo ya lo sabía, sí, pero pareciera como que no lo sabe. ¿A poco nadie sabía que no debemos dejar de congregarnos? Nadie sabía. Bueno, a lo mejor alguna de las visitas no sabía eso. Pero todos los demás. Pero como es necesario estar recordando. Al pueblo de Israel se le leyó la ley y entonces se dieron cuenta que estaban haciendo cosas que no debían de hacer. Pero también al leerse la ley, ellos se empezaron a separar de los moabitas y edomitas. Empezaron a separarse. O sea, hermanos, que ellos no estaban reuniéndose porque todavía seguían mezclados con el mundo. Porque todavía no había una separación del mundo. Y fíjense en esto, hermanos.
no son las cosas del mundo las que apartan de congregarse. Sí, muchas veces. Dos casos de futbolistas, y a los dos dio la casualidad, hermano, se les atravesó una varilla en el pie. Ahorita uno de ellos, no es cierto, los dos son pastores. Ahorita los dos son pastores. Uno en Phoenix y otro en Guaymas. El que vive en Phoenix y que es pastor allá, en ese tiempo era un joven. Recuerdo que fuimos a visitarlo, lo habían tenido que operar porque le tuvieron que sacar la varilla de acero, de esa corrugada, si no podían. Pues tuvieron que hacer algo ahí unos médicos para sacarle porque le atravesó el pie. Tenis o taquete, no sé qué era lo que traía, y le atravesó. Y tuvieron que llevar con el pedacito de varilla al hospital. Y cuando lo estábamos visitando, él dijo, ya sé que ustedes están pensando que Dios me dio una buena, porque debería estar en el templo y acá andaba jugando. Es que andaba en un equipo y muchas veces los equipos entrenan los domingos o juegan los domingos. No son las cosas del mundo las que apartan de congregarse. Sí, hermanos. Porque no hay una separación del mundo. Muchas veces no se asiste al templo. Porque no hay una separación. Y no dice la Biblia, no dice salir del medio de ella, pueblo mío. No dice eso. Por ignorancia, porque no se habían apartado del mundo, porque había inmundicia en su vida, por eso tampoco asistían al templo. Miren lo que dice, vamos a leer los versos 4 al 9, hermanos. Porque había inmundicia en sus vidas, porque había suciedad en sus vidas, por eso no asistían al templo. Nehemías 3, 4 al 9. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara en la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Para volver a Jerusalén, y entonces de paz que por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara de los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Qué les dijo que hicieran? El versículo 9. Y dije que limpiase las cámaras. Había suciedad. Y se puede decir, en la casa de Dios. Ahí estaba lo sucio, ahí eso fue lo que limpiaron. Porque había suciedad, no se reunían. ¿Saben que muchos no asisten al templo porque andan mal? ¿Sí? Su vida espiritual no es nada buena, no es nada agradable a Dios, por eso no asisten al templo. Su vida diaria no es agradable a Dios, por eso no asisten al templo. Un día, hermano Billy Graham está predicando a universitarios. Hubo alguien que le dijo, quiero hablar con usted. Van al hotel, empiezan a platicar, el muchacho dijo que era ateo, aunque había que estudiar en una iglesia, pero que ahora él era ateo. Y el hermano Billy Graham estuvo tratando de explicar muchas cosas, y el muchacho seguía ateo como que él era ateo. Al final el hermano Billy Graham le dice, ¿cómo es tu vida? Cuéntame. Y la razón de su ateísmo era una vida inmoral. ¿Sí? No quería nada con Dios porque él sabía que andaba mal. Y el buscar las cosas de Dios era tener que arreglarse. Y muchos no buscan congregarse porque
porque mandan bien, porque saben que si ellos empiezan a asistir se van a empezar a dar cuenta que están mal, y de alguna manera van a tener que dejar esas cosas que no hacen. Inmundicia. No asistían porque había inmundicia en sus vidas, y había otras cosas, hermanos, que les impedían, como la codicia, el ser mezquino, el considerar el día del Señor como cualquier otro día. Y fíjense, hermanos, ¿cómo se le llama al domingo? ¿De quién? A ver, del señor José Arturo de la Torre, que puede hacer de él lo que le dé la gana, ¿verdad? ¿De cuál Señor? Del Señor Jesús, el día del Señor. Se supone que es el día del Señor, se supone, pero nosotros lo gastamos, lo usamos como si fuera el nuestro, y lo gastamos a nuestra manera, y lo gastamos como queremos. Y Dios un día va a decir, a ver, si eso era mío, ¿por qué lo gastaste tú como tú quisiste? Esa era otra razón, hermanos, para que no se reunieran, porque el día del Señor lo usaban como si fuera cualquier otro día. Hoy en día se usa para paseos, para ir a la presa, para ir allá que tienen de estos amibas, no sé qué, esos arroyos allá, a las albercas que también tienen amibas de vida libre, al parque y no sé qué tanto. Para eso se usa el día domingo. Es el día del Señor. Se entiende, hermano, la gente que no es cristiana no sabe eso. Pero el cristiano, ¿qué lo hace? Bueno, el que profesa ser cristiano, ¿qué lo hace? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Hay otra razón, hermanos. Estaban casados con gente que no era del pueblo de Dios. Casados en matrimonios mixtos, como a veces sucede. El esposo no es cristiano, no deja ir a la esposa al templo. O al revés, la esposa no es cristiana y no deja ir al esposo al templo. Es que sí sucede, hermanos, sí sucede. Hace muchos años visitaba a una persona, su esposa era catequista, y en un momento en que le dijo a él, le dijo, o tus hermanitos o yo. Y él me lo confesó. Y le dije, mijita, la puerta está abierta el día que te quieras ir, te puedes ir. Y por supuesto no se fue, ¿no? Pero ella trataba de que ya no nos recibiera ahí en su casa. Por eso muchos no se reúnen, hermano, porque sí, están casados con alguien que les prohíbe el reunirse. Y no, ahí ya no es responsabilidad de la persona que no se reúne. Donde manda el capitán, ni modo. Pero cuando no tiene quien lo mande y usted decide, ¿quién es el responsable? Hermanos, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué no abandonar la casa de Dios? Si nomás hubiera una razón, porque Dios lo manda, esa debería ser suficiente. Es que Dios dice, no dejen de congregarse. Y eso debería ser suficiente para no dejar de congregarse. Eso debería ser suficiente. Porque es un mandamiento de Dios. Nosotros no deberíamos de dejar de asistir. Pero hay otra cosa, hermanos. Dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo también dijo, Jesús dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra razón para asistir, para no dejar de congregarnos, es para no enfriarnos. ¿Recuerdan aquella historia que dicen que alguien había dejado de asistir al templo por un tiempo y el pastor fue? Era un lugar donde hacía frío, había chimeneas, y dice que se sientan enfrente de la chimenea el miembro de la iglesia y el pastor, y le dijo, hermano, ¿por qué no te reúnes? Y empieza a dar sus razones. El pastor dice, con una pinza sacó una
una brasa de ahí de la chimenea, la puso acá. Y siguieron platicando. El pastor no le dijo, tienes que ir porque esto, no, siguieron platicando de otras cosas. Pero el hombre se dio cuenta de lo que había hecho el pastor. Sacar esa brasa de él. Y mientras platicaban, se fue apagando. Y aquel hombre le dice al pastor, ya hace la lección. Ya la aprendí. Necesito congregarme porque si no me voy a enfriar. Me voy a apagar. Y esto es verdad, hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y dice, y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Necesitamos reunirnos, hermanos, para animarnos. Para eso son los testimonios, para escuchar lo que Dios ha hecho, y eso estimula. Pero cuando uno no escucha de las obras de Dios, cuando uno no escucha de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, ¿cuál ánimo? ¿Cuál entusiasmo? No hay nada. Y necesitamos reunirnos, entonces, porque Dios lo manda para no enfriarnos, para estimularnos los unos a los otros. Y hermanos, acuérdense, cuando Eva fue tentada, estaba sola. Quien no se congrega, es más fácil que sea pintado y que caiga. Es más fácil. Necesitamos congregarnos. Si somos el cuerpo de Cristo y cada uno miembros de ese cuerpo, pues actuemos como cuerpo. Los que somos miembros del cuerpo de Cristo, actuemos como miembros del cuerpo de Cristo. Nunca vamos a ver una mano separada del cuerpo viva. En algún momento se va a morir, no tendrá vida. Sepárese del cuerpo que es la iglesia y en algún momento se va a morir. Necesitamos congregarnos. Y necesitamos congregarnos, hermanos, porque no por los números de asistencia, porque cada uno de nosotros necesitamos el congregarnos. Algunos hermanos en la fe dicen que van por la vida libre, donde no hay cuotas, o sea, donde no hay responsabilidades. Algunos hermanos quieren correr así, y por eso no se reúnen. No dejemos de ver, hermanos, el no congregarnos como un acto de desobediencia, porque el no congregarse es estar en desobediencia. La Biblia dice, no dejen de congregarse. Ayer estábamos bromeando en una reunión que tuvimos en el seminario, y estábamos hablando de las faltas a las clases. Y a quien va a entrar, le dije, la única excusa que tienes para no asistir, para que se te justifique la falta, es que te lleven allá por la calzada. De otro modo no tienes justificación. No se estaban riendo, por supuesto. Hermano, la única excusa que usted tiene para no congregarse es la que vale delante de Dios. Pregúntese. No voy a ir al templo. Vale delante de Dios. A mí no me diga nada, ni a los demás. Vale delante de Dios. Dios sabe, Dios lo entiende. Mejor que nadie, mejor que usted, comprende las cosas. Y si usted cree que Dios lo entiende, que Dios está de acuerdo, adelante. Adelante. Es la única excusa que puede valer para no asistir al templo. La que vale delante de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted deja de asistir, su familia un día también va a seguir un poco de levadura leuda toda la masa. Y cualquier raíz de amargura contagia a los demás también. A los que están a su alrededor, usted no podrá decirles, ve a templos, usted mismo no lo hace. Van a seguir su ejemplo. No dejemos de congregarnos, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por mis hermanos que están presentes. Tú conoces la razón por la que los demás no lo están.
Oramos, Señor, que tú les ayudes y que les ayudes a ser obedientes, cristianos obedientes. Señor, que se pueda entender que el desobedecerte es pecado y al desobedecerte se está en pecado, aunque no lo reconozcamos, se está viviendo en pecado por no hacer lo que ya sabemos que es tu voluntad. Bendito Dios, ayuda a los que son fieles a seguir siendo fieles. A los que son infieles, ayúdales a ser fieles. A los que tienen poco interés por las cosas tuyas, por el congregarse, dales interés, Señor. Solo tú puedes cambiar los corazones. Solo tú puedes hacer las cosas diferentes. Trata con cada uno de ellos. Señor, que los que profesamos ser cristianos, pues se deje ver, Señor, que en verdad lo somos, porque por los frutos se va a saber. Dios, estamos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.